Julio, gracias por estar en esta mesa, para presentar este libro de don Julio Scherer, cuya ausencia es notable, pero suele hacernos esto. Don Julio no es muy afecto a las multitudes, así que lo tenemos aquí presente con su propia obra y con su propio libro, y desde aquí le mando un saludo y un abrazo por este libro que está circulando en estos días. Julio Scherer García escribe Calderón de cuerpo entero, de editorial Grijalbo. Muchas cosas que decir al respecto. Me permito leer un pequeño texto precisamente sobre lo que he leído, sobre lo que nos trae este libro del fundador de la revista Proceso. Y bueno, pues yo quisiera empezar por un tema que me toca de refilón. Estamos a un año y días de distancia de la fecha en que el diputado Gerardo Fernández Noroña y otros legisladores portaron una agresiva manta en el Congreso de la Unión, en la que en términos coloquiales aludían a Felipe Calderón como alguien incapaz de gobernar al país por padecer problemas de alcoholismo. La exhibición de la manta provocó fuertes reacciones y se terminó por reventar la sesión en el Congreso. La escena fue cubierta, fue informada por los medios de comunicación, fue editorializada por muchos, incluida quien esto escribe. No es este el momento para detallar o volver a hablar de lo que ocurrió a esta periodista en esas fechas, pero sí cabe recordar que se perdió y se recuperó la existencia de un noticiero en apenas 15 días, un capítulo inédito en la historia de la radiodifusión mexicana. El punto de origen de esta historia fue la decisión editorial de no sumarse al coro de voces que condenaba a los legisladores que portaban la manta por porros, impertinentes e irrespetuosos, sino de formular preguntas dirigidas a la presidencia para que respondiera si había o no un problema de esta naturaleza en quien encabeza la presidencia de la República. Se señalaba algo obvio: el estado de salud de un mandatario es, desde luego, un tema de interés público. No hubo respuesta a las preguntas específicas, lo que hubo fue una reacción autoritaria y desmesurada, un berrinche de notables proporciones, una personalidad retratada. ¿Tú dejarías conducir a un borracho tu auto? No, ¿verdad? ¿Y por qué lo dejas conducir a un país? Decía la manta que ciertamente era insolente por plantear un tema así, de esa forma, siendo tan delicado. El tema vuelve a ser, ha empezado a circular el nuevo libro de don Julio Scherer, el fundador de la revista Proceso. Don Julio, el legendario periodista mexicano, ha puesto por este y otros temas su incisiva mirada en la figura de Felipe Calderón Hinojosa, el hombre que llegó en medio de escándalo y de impugnaciones a la presidencia de México en 2006. En Calderón de cuerpo entero, de Grijalbo, se muestran ciertos comportamientos del hombre público y algunos rasgos de personalidad inquietantes de quien hoy ejerce el más importante cargo del poder político en este país. Se retrata de diferentes maneras a quien ha dirigido a este país, un país que se encuentra en este final de un sexenio como el que estamos viviendo, con un panorama desolador en muchos de los ámbitos públicos, empezando por supuesto con el tema de la violencia y 60,000 muertos, que se dice fácil, pero que están ahí. Con elementos documentales y entrevistas de largo alcance, don Julio expone algunos de los ángulos más descriptivos y descarnados de una personalidad política como la de Felipe Calderón. Conversaciones que le tomaron días y horas al periodista con sus interlocutores, con las que va desgranando al personaje: autoritario, ingrato, aficionado a la bebida, intolerante, como reza la frase utilizada por Proceso para anunciar en sus páginas el adelanto y el anuncio de la aparición de este libro. Voces implacables como las de Manuel Espino, primero presidente y después expulsado de su propio partido; Alfonso Durazo, quien fuera secretario particular de Vicente Fox, colaborador cercano de Luis Donaldo Colosio; Luis Correa Mena, yucateco y amigo y coordinador de campaña de Carlos Castillo Peraza, que recuerda para don Julio, entre otros,
el trato indigno, injusto y merecido y mucho más que Felipe propinó a su padre político Castillo Peraza. Se puede ver también una ilustrativa e inquietante anécdota contada por Gustavo Carvajal, el expresidente del PRI, que le cuenta a Scherer una anécdota sobre unos puros que le quería regalar a Calderón. Y cómo esta anécdota revela cómo su padre, don Luis Calderón, le enseñó, dice Carvajal, que le dijo Felipe, que le enseñó a odiar al PRI. Las páginas del libro recogen algunos documentos sobre asuntos ocurridos en 2006, como las transferencias de pago por el caso Ildebrando o facturas por conceptos como captura de datos de simpatizantes de candidatos de Acción Nacional, entre otros. Son apenas pistas de aquello que nunca se terminó de investigar. De los testimonios recabados, los destinos resultan demoledores, entre otras cosas por el detalle y la precisión anecdótica. Con cálculo en sus palabras, anticipando tal vez un efecto deseado, Espino detalla, por ejemplo, una reunión con Calderón en un conocido restaurante de Insurgentes, aquí, en la capital de la República Mexicana. Un restaurante frecuentado por Felipe Calderón y sus allegados hace algunos años. No hay lugar para la duda de que el expresidente del PAN quiere dejar asentado que Calderón ha tenido de alguna manera problemas con la bebida. Narra una reunión de horas donde beben y discuten los dos panistas. En algún punto narra la llegada de Margarita Zavala, quien le reclama una conducta que se intuye reiterada. Y cita don Julio lo que le cuenta Espino. Felipe, te he estado buscando, no te reportas. Tu chofer me dice que no me puede decir dónde estás. Lo forcé a que me diera tu paradero y por eso estoy aquí. Ya habíamos quedado que no ibas a tomar. Es apenas un fragmento de varias referencias que sobre este delicado tema que debemos atender precisamente en su dimensión, con lo que significa y el alcance que pueda tener precisamente este es uno de los ángulos retratados en este libro de don Julio Scherer García. Dejo hasta aquí algunas referencias al libro en donde se retrata al hoy presidente de México, pero digo también que don Julio pretende retratar de cuerpo entero o la parte del cuerpo que alcanza a retratar de Felipe Calderón, y digo también que se retrata a sí mismo don Julio, el autor. En algunas partes don Julio va revelando pedazos de su propia biografía y va contando a Calderón, pero también va contando partes de Scherer. Va contando al presidente de la República, va rescatando testimonios, entrevistas, elementos de información que nos permiten tener esto que, como diría Lorenzo Meyer en su artículo de Reforma de estos días, empieza a ser el inicio de los juicios precisamente a Felipe Calderón. El juicio de la historia, para decirlo en los términos que se suele hablar en esos términos, evidentemente que ya empezó. Y don Julio es de los primeros que escribe precisamente para este ejercicio. Su hijo Julio también ha aportado elementos desde la perspectiva jurídica para analizar, para colocar en perspectiva lo que sin duda va a ser un sexenio analizado de una y mil maneras, desde todos los ámbitos posibles. Desde el ámbito periodístico, don Julio Scherer aporta Calderón de cuerpo entero.